digamos, la situación que se anticipa será agitada, no necesariamente violenta, esperamos, en la ciudad de Lima. Sí, en principio, Raúl, quiero expresar hacia las autoridades, especialmente en este momento a la representante de la Universidad de San Marcos, a la Fiscalía, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y ojalá el Premier también Otárola entienda y la señora Dina Boluarte, que en este momento, sabiendo que hay tantas regiones que se han desplazado, un poco más de 13 regiones, de las cuales hay una presencia mayoritaria de comunidades campesinas, quechuas, aymaras, de Cusco, Puno, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Cajamarca, en fin, varias regiones, y habiéndose restringido las plazas públicas, ¿cómo es posible que no se pueda albergar en universidades o en otros espacios para garantizar el desarrollo de la protesta? En la medida que el Estado siga restringiendo y generando un discurso de desprecio y de querer utilizar solo su expulsión o la represión de la población, lo único que va a provocar es aumentar e incrementar la indignación. Lo más saludable sería aperturar estos espacios para que ellos puedan pernoctar, estar ahí presentes y cuidar también su propia seguridad, porque se tratan de personas que se han venido a Lima y si están acá, no quieren expresar su derecho a la protesta de la mejor manera, y eso es lo que han venido desarrollando y no han sido escuchados en las regiones. Yo he estado en Cusco, he estado hablando ayer con distintos sectores, y hay una población dolida, Raúl, indignada, molesta con toda la clase política, que piden, por un lado, la renuncia de la señora Dina Boluarte, el cierre del Congreso, también, por otro lado, un sector que también siente arrebatado su voto con todo el desprecio que se ha generado, digamos, con todas las decisiones hacia el señor Castillo. Entonces, creo que es importante entender la envergadura de esto, y aquí en el caso particular de Lima, tiene que haber una mejor empatía y poder garantizar estos espacios y no tomar pues estas decisiones precipitadas de expulsión, que lo único que genera es alimentar esta lógica de desprecio que lo siente el pueblo del sur y lo sienten nuestras poblaciones más vulnerables. Ahora, usted ha experimentado en carne propia el rechazo que está sintiendo la población por la clase política. Sí, Raúl, para un poco quizá explicar, porque a veces se ve una sola imagen y no se entiende. Yo he estado en Cusco desde el día lunes, he visitado a las familiares de los heridos, me he reunido con dirigentes, con muchas personas, autoridades de la zona, y en la Plaza Tupac Amaru, de mi región, es donde están realizando ollas comunes que vienen de distintas provincias. Nosotros tenemos 13 provincias, una zona de las provincias altas, la zona de la Convención y luego las otras provincias. Estamos divididos y caracterizados de esa manera. Y a Cusco están viniendo principalmente pues de comunidades campesinas de las distintas otras provincias, de las zonas altas, y en la Plaza Tupac Amaru está. Yo llegué a la zona, dialogué de manera tranquila, intercambiamos con varios dirigentes, personas que me hicieron saber, me preguntaron incluso por qué no se aprobaba rápido el adelanto de elecciones. Tuvimos un diálogo, vino la prensa local, yo hice de hecho varias declaraciones, respondí sobre temas de la coyuntura, todo muy tranquilo. De pronto vino un pequeño grupo de personas, que eran principalmente 2 personas, que empezaron, digamos, a pedir la libertad del señor Castillo, me cuestionaron mi voto respecto al tema de la vacancia, y cuestionaron también al Congreso. Yo decidí por eso, digamos, retirarme, digamos, con mucha tranquilidad, tomé mi auto y me retiré. Yo respeto mucho, Raúl, las posiciones de todas las personas, incluso del sector, más allá de que sea poco, máximo, no importa. Como también he escuchado, caminando por las calles de mi tierra, también a comerciantes, ciudadanía que no está organizada, preocupados, con mucho temor, contándome cómo fue la presencia de la policía, otros preocupados por su economía, pequeños comerciantes, diciéndome, yo recaudaba en una semana 100 soles, ahora recaudo ni siquiera llego a 20 soles, otros pidiéndome, planteándome que, por ejemplo, presente una iniciativa legislativa, por ejemplo, para exonerar o generar algún beneficio urgente respecto al tema del IGB para pequeños comerciantes o pequeños restaurantes en general. Es decir, he hablado con todos los sectores y yo creo que en este momento, Raúl, es que necesitamos escuchar estas distintas demandas, posiciones, exigencias, y me queda claro, Raúl, que la salida es política, ¿no es cierto? Podemos tener gesto de escuchar, pero creo que es el rol de los que corresponde. Yo no soy
partidaria de quienes creen que hay que más bien no escuchar, más bien creo que hay que escuchar. Esa ha sido mi invocación ayer a las autoridades de Cusco, a las nuevas autoridades electas, con los otros funcionarios también con los que me he reunido, que hay que escuchar a la población con mucho respeto, por supuesto, con mucho cuidado, y eso permite también canalizar la profunda indignación que tienen sectores de distinto lado. Escuchar, por ejemplo, a las familias de los heridos que están sumamente dolidos. Yo he tenido horas de conversación con ellos, a de los familiares de los fallecidos también. De acuerdo, congresista Luque. Ahora, de todas formas, yo digamos, creo que lo que le pasó ayer en el Cusco es muy llamativo y mi intención no es, por supuesto, hacer escarnio de usted, sino, digamos, buscar una reflexión, porque eso que le ha ocurrido a usted, que está de parte de las personas que protestan, creo que es un síntoma de una sensación de malestar uniforme de la población contra la clase política. Es decir, político ahora mismo para un gran sector del Perú es sinónimo de una persona a la que no se la quiere. Y desafortunadamente, como usted lo ha dicho hace un rato, creo que el Congreso no se termina de dar cuenta de eso y por tanto no toma decisiones políticas en el sentido necesario, en el sentido que permita solucionar la crisis que estamos atravesando. Sí, efectivamente hay una amplia indignación y rechazo a la clase política expresada al Congreso de la República, a una institución que no ha hecho nada para poder contribuir en una salida inmediata a esta crisis. Al contrario, hemos visto discursos de quienes creen que el diálogo se tiene que sostener sobre muertes o hay que soportar la legalidad, cuando en realidad la legitimidad no da para más. Pero también es importante señalar, Raúl, que sí hay una población que dialoga, que sí hay una población que intercambia. Yo he sido testigo de eso en mi región. Yo he empleado con muchos sectores, incluso con dirigentes que han estado en la Plaza Tupac Amaru. Hay otros sectores también que creen que una principal agenda es la liberación del señor Castillo. No es lo amplio, pero sí. Pero ahí también, yo creo que en la experiencia que a usted le tocó vivir, también, digamos, hay otra reflexión que hacer, que es cómo se intoxica a sectores, digamos, cómo dos personas, como lo ha descrito usted, pueden intoxicar a otras personas con reclamos que no son necesariamente ciertos, ¿verdad? Es decir, hay ahí un problema con la malinformación también a veces. Sí, yo creo que hay, digamos, un tema también de pedagogía, lo voy a mencionar así, política, ¿no? Que en el marco de esta crisis no se ha dado, porque recuérdese que el proceso de vacancia, como se dio del señor Castillo, eso nunca llegó a entenderse en qué circunstancia y cómo se dio. Tampoco es que desde el lado del Congreso se contribuyó a proyectar lo que realmente había sucedido. Recuérdese que la derecha estaba celebrando como si fuera su triunfo, ¿no es cierto? Y luego las declaraciones de la señora Dina Boluarte dando un mensaje de querer, de parecer proyectarse hasta el 2026. Luego sumada declaraciones del señor Otárola, ¿no? Calificando todo eso de actores de Bolivia, que todos eran un poco más y terroristas. Luego declaraciones penosas de algunos otros congresistas llamando un poco más a que le metan bala a la gente. O sea, todo eso, Raúl, querramos o no, ha dañado todo. Está dañando toda la relación de confianza de la población hacia cualquiera que represente el Estado, ¿no? Y eso creo que es importante comprenderlo en su magnitud. De acuerdo, le agradezco mucho su participación en El Vuelo. Ha sido un gusto poder conversar con usted y recibir sus opiniones. Ahora vamos a cambiar.